Mi nombre es Nelly Gómez, soy estudiante del sexto trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, sección T1. El presente video expositorio trata sobre la hipoteca, los bienes hipotecables, la ley de hipoteca mobiliaria y prendas sin desplazamiento de posesión. Tenemos la hipoteca inmobiliaria y la hipoteca inmobiliaria. La encontramos estipulada en el artículo 1877 del Código Civil venezolano, el cual nos dice que es un derecho real que se constituye sobre los bienes de un deudor o de un tercero, en beneficio de un acreedor, para garantizar sobre estos bienes el cumplimiento de la obligación. En cuanto a algunos de sus caracteres, tenemos que la hipoteca es un derecho real de garantía que le otorga al acreedor el derecho iuris distrayendi para garantizar o hacer ejecutar la obligación. Es accesoria de la obligación y de la garantía. En principio no le otorga al acreedor el derecho de uso, goce o disfrute o disposición de la cosa hipotecada. La misma ley clasifica a la hipoteca como un bien inmueble por el objeto a que se refiere, artículo 530 del Código Civil venezolano, el cual debe ser debidamente registrado y protocolizado, ya que este será el requisito esencial para que exista el derecho hipotecario. También en Venezuela la hipoteca es especial y se toma en cuenta desde 3 puntos de vista. En primer lugar, en que solo puede subsistir en bienes que hayan sido especialmente determinados. Se limita a una determinada cantidad de dinero y es garantizadora de una obligación principal. Artículo 1897-1879 del Código Civil venezolano. También esta es indivisible del inmueble gravado y del crédito garantizado. Por su parte, la clasificación legal, tenemos de la hipoteca inmobiliaria, tenemos la hipoteca legal, la hipoteca judicial y la convencional. Cuando hablamos de la hipoteca legal, esta se refiere a aquella cuyo título proviene de la propia ley. Es decir, es la ley quien le da al acreedor el derecho para que constituya la hipoteca, en los supuestos establecidos en el Código Civil venezolano en su artículo 1885 y se constituye con el registro en la oficina subalterna del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble. La hipoteca judicial es aquella en la que su título se encuentra en una sentencia o falla judicial, la cual le otorga al acreedor el derecho para que constituya la hipoteca sobre los bienes del deudor, en los supuestos establecidos en el Código Civil venezolano en su artículo 1886. Esta se constituye con el registro debido de tal sentencia y de la diligencia del acreedor. Por último, la hipoteca convencional es aquella que su título proviene de un contrato que se celebra entre el acreedor y el constituyente de la hipoteca, el cual puede ser un deudor o un tercero. Y este contrato pues llena todas las formalidades y elementos existenciales para que exista un contrato, tenga plena validez y sea oponible ante terceros, el consentimiento, objeto y causa sin ningún tipo de vicio, error o dolo. Ahora bien, en cuanto a los bienes susceptibles de hipoteca inmobiliaria, tenemos que el Código Civil nos menciona en su artículo 1881 que son los bienes inmuebles y sus accesorios reputados como muebles, así como también el usufructo de esos mismos bienes, ¿sí? Y el usufructo de esos mismos bienes y sus accesorios, en excepción del usufructo legal. También son susceptibles de hipoteca inmobiliaria los derechos de los consentientes y del enfiteuta sobre los bienes enfiteúticos, como también los derechos, ¿sí?, que derivan de los créditos hipotecarios, artículo 1882 del Código Civil, y los que derivan de las concesiones mineras, artículo 105 de la Ley de Minas. Cuando hablamos por su parte de la hipoteca mobiliaria, la ley consagra la repercutoriedad de esta hipoteca a través de una fórmula, que es donde la hipoteca mobiliaria afecta directa o indirectamente el bien sobre el cual recae, indistintamente de cualquiera que sea su poseedor. Está en la obligación de ejecutarla.
garantiza esa obligación, y esta seguridad se encuentra constituida en el artículo 20 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prendas sin desplazamiento de posesión. Los bienes susceptibles a hipoteca mobiliaria son los establecimientos y fondos de comercio, las motocicletas, vehículos, camiones de pasajeros, en general todo aquel vehículo que sea apto para circular, locomotoras, naves, las aeronaves, los vagones de ferrocarril, el derecho de propiedad de obra, de ingenio, también la propiedad industrial. Como último tema, la ley de hipoteca mobiliaria y prendas sin desplazamiento de posesión. Al hablar de esta ley, es importante conocer que esta ley hizo algunas modificaciones al régimen de garantía real e introdujo nuevas garantías mobiliarias, en donde el constituyente no tenía que desprenderse de la cosa hipotecada para poder gravarla. Con la creación de estas nuevas garantías mobiliarias sin desplazamiento de posesión se crearon dos dilemas. Uno de ellos es mantener el régimen del artículo 794 del Código Civil venezolano o excluirlo. Si se mantenía, se garantiza la plena seguridad del tráfico jurídico, pero podría haberse afectado la garantía del acreedor, mientras que si se excluía, se podía garantizar la plena repercutoriedad del gravamen y se podía ver afectada la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. Así que el legislador optó por aquellos muebles susceptibles de gravamen, someterlos al régimen del derecho normativo de hipoteca real y con sus típicos derechos de presunción y preferencia, para que este gravamen pudiese ser oponible a terceros, incluso aquellos que se encontraran en disposición de aludir al artículo 794 del Código Civil venezolano. Pero aquellos que no eran susceptibles de publicidad instrumental tampoco lo son de hipoteca. Sino de prendas sin desplazamiento, para permitir que se pudiera realizar el gravamen a ciertas categorías de bienes muebles, pero con la excepción de que estos se seguirían sometiendo al régimen o al imperio del artículo 794 del Código Civil venezolano. Por otra parte, tenemos que la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de posesión coinciden en que ambos son gravámenes que se realizan a bienes muebles y que deben de ser debidamente registrados y protocolizados, pero sin necesidad de que salgan de las manos de su constituyente. Pero difieren a su vez en que son gravames que se realizan a bienes inmuebles, pero a distintas categorías, ¿sí? Se constituyen sobre distintas categorías de inmuebles. También difieren en que el gravamen de la hipoteca mobiliaria es oponible a terceros, inclusive de buena fe, que se encuentran en posesión de la cosa hipotecada, mientras que los gravámenes de la prenda sin desplazamiento de posesión no son oponibles ante terceros, ¿sí? Esta ley, en cuanto a la materia de hipoteca inmobiliaria y prendas sin desplazamiento de posesión, en cada uno de sus artículos rige la materia. En cuanto al tema, encontré una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de número 328, el juzgado de sustanciación de la sala político-administrativa, donde el ponente era la juzgado de sustanciación, de fecha del 16 de julio del 2013, expediente 2012-1182. Esta tiene que ver con la ejecución de hipoteca como medida para la prohibición de enajenar y gravar sobre un bien inmueble que era objeto de garantía. Mis fuentes fueron el libro de contratos de José Luis Aguilar Gorronda, 1995, 10ª edición, contratos y garantías, y el Código Civil venezolano, Gaceta Oficial 4461 del 25 de julio del 2014. Muchas gracias.